Noches, sean bienvenidas, la mayoría mujeres acá en el salón, a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes están también por Facebook del Centro Cultural de España en San José. Hoy tenemos el quinto conversatorio de un ciclo que se llama, Transformación de materiales orgánicos como alternativa sostenible. Este es un ciclo que estamos organizando en conjunto con Latinoamérica. Todo el mes pasado tuvimos sesiones semanales y esta ocasión nos acompaña Fabiola Chirino, quien va a conversar sobre innovar para conservar, nuevas tecnologías en el monitoreo de especies en peligro de extinción. El otro día hablábamos aquí de especies invasoras, ¿verdad? Entonces como que esto se podría conectar de alguna forma, no sé, por otro lado, pero entonces nada, vamos entonces a escuchar a Fabiola. Si alguien tiene algún comentario o alguna consulta que hacer a través del Facebook, puede escribir, ahí vamos a estar siguiendo los comentarios y también al final de la charla vamos también a abrir un espacio acá para preguntas y comentarios. Entonces, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muchísimo gusto. Para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes conversando de un tema que para mí es apasionante, ¿verdad? Y básicamente trata sobre cómo podemos diseñar nuevas tecnologías en el monitoreo de especies de extinción. Y algo que para mí es particularmente importante es agregar el factor de innovación. Eso quiere decir enfrentar estos retos de conservar a especies en peligro crítico de las manos de soluciones que puedan ser modernas y que tengan una aplicabilidad dado el contexto que vivimos tan incierto no solo para la especie humana, sino también para otras especies. Siguiente. Bueno, hablar de especies en peligro crítico de extinción hoy en día es de suma importancia, ya que estamos en un contexto donde básicamente todos los animales reciben un tipo de amenaza. Mi charla el día de hoy se va a concentrar en lo que son los anfibios, que para quienes no los conocen, hoy tengo el gusto de presentarles a este gran grupo que no fue solo los primeros animales en conquistar la vida en la tierra, ¿verdad? Pasaron del agua a la tierra, sino también que se caracterizan por tres grandes grupos. Tenemos aquí a los cecílidos, que parecen gusanitos, pero en realidad son anfibios. Tenemos a las salamandras y tenemos al gran grupo de las ranas y sapos. Estos animales son particularmente sensibles a las condiciones ambientales externas porque su fisiología depende de regular sus condiciones a las distintas variables ambientales y al clima. Entonces, ellos son particularmente sensibles y se ha visto que hoy en día el 41% de las especies a nivel mundial está amenazadas. ¿Qué quiere decir esto? Estar en categoría de amenaza puede ser que están a un pasito de desaparecer o que sus poblaciones han declinado a tal punto que puede ser que entren en un estado de vulnerabilidad importante. Siguiente. Ok. Si les puedo contar un poquito de las causas y de lo que se ha visto que ha sido de los problemas más grandes y que están impactando a los anfibios actualmente, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, tenemos como primer causa y la más importante y es la fragmentación de hábitat, ¿ok? Y en esto es importante decirles que si, por ejemplo, una especie de rana que es de distribución limitada, eso quiere decir, no sé, pensemos en Costa Rica, que se encuentra únicamente en la cordillera de Talamanca y nosotros empezamos a sustituir su hábitat por monocultivos como piña o como banano, ¿verdad? Un lugar que es esencial y que es clave para la permanencia de esta especie va a estar en riesgo. Entonces, la fragmentación de hábitat es sumamente amenazante, ¿verdad? Y no hablamos solo de lo que es el impacto de la agricultura, sino también el impacto de la ganadería
y por supuesto la urbanización, que muchas veces no la asociamos al gran impacto que tienen las especies, pero hoy estamos viendo que es un problema sumamente grande también la urbanización. Como segunda causa, y en realidad está enlazada, es el uso tan intenso de pesticidas, que recordemos que estos animales tienen una respiración cutáneo-pulmonar. Entonces, en el momento en el que se encuentran rastros de pesticidas en el agua o inclusive en el aire, ¿verdad? Puede ser que ellos no estén propiamente en los monocultivos o en las áreas donde se aplica con mayor intensidad estas sustancias, sino que también por el tema de gases o por el tema de agua se puede afectar el hábitat de estas especies. Como tercer causa, tenemos también lo que son las enfermedades contagiosas. Ya los anfibios vivieron su COVID, su época COVID, ¿verdad? Y esto fue en la década de 1980, donde un patógeno infeccioso, específicamente un hongo, colonizó los ríos y las quebradas, principalmente de las zonas altas de los diferentes países tropicales, y básicamente fue letal. Acabó con muchas especies de ranas y sapos, y se cree que inclusive este caso que es famoso aquí en Costa Rica del sapo dorado se debe en gran medida a la emergencia de este patógeno infeccioso, que además este hongo interactuó con el cambio climático en el sentido de que, por ejemplo, si la temperatura en el hábitat de estas especies incrementa, puede ser de 2 grados Celsius a 3 grados Celsius, eso puede favorecer ciertos patógenos y ciertas enfermedades. Se dice que, por ejemplo, en Monteverde, que este bosque se caracteriza por ser un lugar nuboso, ¿verdad?, que es frío, en el que las especies se han adaptado a cierta temperatura, particularmente temperaturas bajas. En la década de 1980 no se vieron esas temperaturas tradicionales, y entonces eso favoreció que el hongo se esparciera y que posiblemente impactara a esta especie que fue lo que fue el sapo dorado, una especie endémica para Costa Rica, y ya está completamente extinta. Siguiente. Les cuento esta historia y es un balde de agua fría, ¿verdad? Saber que hay tantas causas que impactan a los anfibios hoy en día. Sin embargo, también me quiero tomar el tiempo para contarles que Costa Rica es uno de los lugares más importantes en términos de conservación de estas especies. Costa Rica tiene una particularidad, y son sus bosques tropicales lluviosos, y específicamente su cordillera de Taramanca, que entonces nosotros vamos a un área protegida en estas zonas y vemos que el bosque se ve así, denso, lleno de verde, con nubes, posiblemente muchísima lluvia, humedad relativa, y esto se ha visto que crea las condiciones adecuadas en los hábitats para que todavía encontremos una buena cantidad de especies de anfibios en el país. Siguiente. Esto lo podemos constatar con datos, y un artículo en el 2019 declaró el Caribe Central de Costa Rica como el sitio más biodiverso en términos de anfibios a nivel mesoamericano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde México hasta Panamá, Costa Rica tiene más especies de anfibios por unidad de área. Entonces esto es sumamente importante, y también nos prende esta alarmita que, a pesar de que aquí tenemos muchísimas especies en peligro crítico de extinción, también es un hábitat clave, y a nivel de conservación, Costa Rica es prioritaria para mantener las especies de anfibios de los trópicos que nos quedan. ¿Okay? Un ejemplo de esto es esta especie que para mí es fascinante, magnífica. El nombre de esta especie es Agalignis lemur. Esta es una especie de ranita que, previo a la década de los 80, se consideraba de amplia distribución, estaba en 3 de las cordilleras del país, pero entre los 80s y los 90s los científicos empezaron a ver que las poblaciones de esta rana declinaron, y fue tan rápido en lo que pasó esto que no dio tiempo de saber qué fue lo que pasó, por qué empezó a declinar de estos hábitats donde se consideraba tan común, y hoy en día las poblaciones de lemur se restringen únicamente a 2 sitios del Caribe central del país, y está
catalogada como una especie críticamente amenazada. Esto quiere decir, en la lista roja de la UICN, que cuando una especie llega a estar en peligro crítico de extinción, está a un paso de desaparecer. Algo importante que decirles de esta especie de ranita es que se considera endémica para Colombia, Panamá y Costa Rica, y hace mucho tiempo no hay registros en Colombia. Entonces, podría tratarse de una especie que inclusive va a quedar únicamente en Costa Rica, y todavía no tenemos suficiente información para saber primero sobre su historia natural, sobre su ecología y tampoco cuáles son estas condiciones en el hábitat que le permiten a ella ser resiliente y adaptarse al contexto de cambio climático que estamos viviendo. Entonces, a nivel de consenso internacional, ¿verdad? Los científicos obviamente consideran que esto es preocupante y surge la duda de cómo las variables ambientales afectan la persistencia de las especies en su hábitat. Creo que esta pregunta es difícil de digerir y es bastante amplia. Entonces, particularmente, a mí me surgió otra pregunta más, siguiente. Y es, ¿cuáles herramientas tenemos para monitorear las poblaciones de ranitas del país? ¿Cuál es esta tecnología con la que contamos, en la que nos podemos hacer preguntas que nos permitan responder sobre el estado de amenaza de estas especies y qué es lo que necesitan ellas para subsistir en su hábitat? Siguiente. Quisiera contarles que, bueno, yo como bióloga empecé mi carrera hace ya varios años, y cuando yo estaba en la universidad fue algo que siempre me motivó. Tratar de investigar o de estudiar cuál es el efecto de las variables, ¿verdad? En la actividad acústica, particularmente de las ranitas, porque todos sabemos que cuando hay lluvia, las ranas cantan, si no hay lluvia, no cantan, y tenemos esta percepción desde que estamos chiquititos. Sin embargo, sabemos que, bueno, cada vez la lluvia es más escasa, y esto coincidió en el periodo en el que yo comencé a estudiar. Y esta pregunta yo me la hice desde los primeros inicios de mi carrera. Sin embargo, esta imagen me gusta muchísimo porque se ve cómo fueron mis primeros intentos por contestar estas preguntas ecológicas. En esta imagen veo a dos de mis compañeros de la universidad sentados frente a una laguna en la cual todas las noches bajaban cerca de 10 especies de ranas a la orilla de la laguna y cantaban constantemente de 5 de la tarde a medianoche. Entonces, nosotros en el intento de hacer nuestros primeros informes y nuestros primeros artículos científicos para la U, lo que hacíamos era que nos sentábamos frente a la laguna y tratábamos de contar cuántas veces cantaban las diferentes especies de ranas, y entonces imagínense que cuando llegaba a haber un pico en la actividad y cantaban 10 ranas a la vez, ya era muy difícil contar los cantos, se volvía imposible. Entonces ahí nosotros, bueno, para mí esa experiencia fue única, porque no solo me permitió estar en contacto directo con las especies, sino también que tuve la capacidad de formular nuevas preguntas y también presenciar físicamente cómo se veía un entorno sonoro de estas especies. Pude identificar cómo interactuaban las diferentes ranitas entre sí, pero yo sabía que si quería aumentar la escala temporal o espacial para conducir estos estudios, me iba a ver limitada porque no hay esfuerzo humano que sea capaz de registrar esa actividad, y sabía inclusive que si quería tener datos de 3 años, dependía de yo visitar la laguna 3 años todos los días. Tal vez eso no iba a ser tan sostenible. Entonces, fue un primer acercamiento, pero sabía que así no podía llegar a contestar estas preguntas. Siguiente. Entonces, bueno, pasó el tiempo, también pasaron mis cursos de carrera y me di cuenta que existen grabadores acústicos, y básicamente estas cajitas verdes que vemos acá son grabadores acústicos que se colocan en el bosque cerca de los sitios reproductivos de las ranitas y se configuran para grabar la actividad de forma sistemática a través del tiempo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo los configuro para que tomen datos de 5 de la tarde a medianoche cada 20 minutos, estos grabadores me van a permitir generar esa cantidad de información, y es buenísimo porque entonces así
ya yo no tengo que estar todos los días tomando datos y haciendo ese esfuerzo humano por tratar de registrar los datos acústicos de las ranitas. Sin embargo, esto tiene una pequeña limitante, y es que luego, imagínense que si salen miles de grabaciones, luego alguien tiene que analizarlas. Y eso no podía hacer yo, al menos si me quería graduar en 2 años, ¿verdad? Entonces, aquí hay un nuevo reto y un nuevo factor en la ecuación: cómo analizamos y procesamos esa información. Siguiente. Entonces, aquí es donde yo vengo a introducir lo que es innovación y cómo podemos aplicar la innovación en la ciencia. Básicamente, el concepto de innovar es mejorar lo que ya existe, ¿ok? Entonces, este tipo de estudios, este tipo de preguntas ya tradicionalmente se habían intentado contestar, y otros biólogos en los 80s, en los 70s, en los 90s, inclusive en los años 2000, trataban de sacar literatura enfocada en procesar información acústica, en grabar a las especies. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, llega un punto donde nos vemos limitados y necesitamos hacer las paces en que estamos en la era de los robots y usar los robots a nuestro favor. Entonces, un robot sí nos puede ayudar a proteger a las especies, un robot sí nos puede ayudar a conservar. Entonces, aquí es donde viene a responder esta pregunta de que para tener nuevas tecnologías y encontrar una solución innovadora a cómo procesamos esta información, dependemos de un robot que se encargue de realizar una rutina de detección automática para procesar y analizar los cantos de las ranas, en este caso, que son mi grupo de estudio. Siguiente. Entonces, aquí les presento al robot que vamos a seguir viendo a lo largo de esta presentación, y básicamente el robotcito que yo diseñé respondió a esta pregunta de ¿cómo creamos un robot capaz de identificar automáticamente los cantos de esta especie? Siguiente. Entonces, la rutina, ¿verdad?, y el recorrido que yo hice con esta investigación la dividí en 3 grandes pasos. Primero, cómo monitoreé acústicamente a mi especie de interés, que fue la ranita lemur, cómo yo diseñé este reconocedor acústico automático, y luego cómo obtuve la tasa de cantos de esta rana y cómo utilicé esta información para responder una pregunta de índole ecológica. Esto quiere decir entonces, bueno, cómo podemos predecir el efecto del clima en la actividad acústica de la ranita. Siguiente. ¿Ok? Para entonces hacer esto más digerible, porque les voy a contar básicamente cómo elaboré esta rutina de detección automática, me gusta verlo en 3 pasos. El primer paso, obtener las grabaciones; el segundo paso, hacer la detección de cantos; y el tercer gran paso, evaluar el efecto del clima. Entonces, bueno, como les conté, las poblaciones de lemur, al menos las poblaciones naturales de esta especie, hoy en día se concentran en únicamente 2 sitios del Caribe central de Costa Rica. El primer lugar se llama Veragua Rainforest, es una reserva privada que se dedica a la conservación y al turismo, y además tiene unas lagunas artificiales que promueven la actividad acústica y la actividad reproductiva de diferentes anfibios. Y por otro lado tenemos el Cerro Chimú, que fue mi segundo sitio de muestreo, que es un bosque primario en las zonas altas de la cordillera de Talamanca, que aquí es donde llegamos a ver muchas especies del país que solo se ven en ese bosque. Y aparentemente el Cerro Chimú tiene tanta diversidad de anfibios porque sus épocas lluviosas se mantienen constantes. Entonces, estos fueron mis 2 sitios de muestreo. Yo coloqué 2 grabadores acústicos, uno en cada sitio, y registré la actividad de la especie de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana continuamente por casi 2 años de muestreo. Siguiente. Al final de este periodo, entonces, yo registré 28.046 grabaciones, y ahí es donde entonces les recuerdo la importancia de este robotcito que me permitiera procesar y analizar estas grabaciones. Ok, entonces, 28.046 grabaciones. Ahora sigue contarles cómo detecté estos cantos
y esto se ve mediante 3 etapas, que aquí es importante decirles que en las rutinas de detección automática, y esto es algo que nos enfrentamos en todos los días, hay apps que nos registran la música automáticamente, está Waze que nos dice cómo hacer direcciones, cómo llegar a ciertos lugares en el menor tiempo posible, y así podemos ver muchos ejemplos de inteligencia artificial, y todos comparten algo en común, y es una base de entrenamiento en la que se requiere la experiencia humana para entrenar a estos robotcitos o a estas rutinas de detección automática. Entonces, esto se ve en 3 pasos: una fase de anotación, una fase de optimizar y evaluar la rutina de detección, y por último, cuando sometemos al robotcito a la prueba de detección de los cantos de interés. Siguiente. Entonces, voy a comenzar hablándoles de la primera fase y la más importante, que es la de anotación. Siguiente. Ok, primero, introducirlos a un espectrograma. Un espectrograma es sencillamente una representación gráfica del sonido, y en este caso tenemos la frecuencia en el eje Y y el tiempo en el eje X. Estas manchitas que vemos en amarillo son los cantos de esta ranita, la ranita lemur, y ella básicamente hace como un ting, 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 y cada vez que se registra este sonido o este canto en un espectrograma, esta es la representación gráfica y así es como se ve. Es importante mencionarles que lo que implica el análisis automático se basa en el análisis de estos espectrogramas, por lo cual necesitamos tener de una forma bastante nítida, ¿verdad?, el registro de este canto de la especie. Siguiente. Ok. Entonces, partimos del hecho de que, bueno, teníamos 28.046 grabaciones, y el paso número 1 fue seleccionar cerca de 200 archivos acústicos donde, como podrán imaginarse, es un bosque donde no solo suenan ranas, suenan pájaros, suenan grillos, suenan muchísimos insectos, a veces hasta suenan personas. Y entonces, lo primero que necesitamos es aprender a identificar el canto que nos interesa. Con esto, entonces, yo seleccioné 200 archivos de forma aleatoria y me dediqué a ser yo la que anotaba cada vez que encontraba un canto de esta especie en estas grabaciones. Mi pandemia se vio concentrada únicamente en esta tarea y fue la que me consumió más tiempo, pero sabía que esta fase era esencial porque básicamente es el lenguaje en el cual yo voy a usar para entrenar mi rutina de detección automática. Por supuesto, esto no lo hice sola, tuve 2 ángeles de la guarda que me ayudaron, y al final entonces logramos tener esta imagen que les muestro, que es un catálogo de las selecciones que hicimos, donde podemos ver el canto en diferentes entornos. De hecho, en algunos por acá podemos ver que la ranita, tal vez 2 machos se coordinaron y cantaron al mismo tiempo. Y entonces, importante decir que de los desafíos más grandes de hacer una rutina de detección automática, al menos en anfibios, es el hecho de que podamos aislar el canto, incluyendo esta variación que tienen los paisajes acústicos en el bosque. Siguiente. Ok, entonces, teniendo esta base de entrenamiento y este lenguaje, ahora yo necesito enseñarle al robotcito a identificar los cantos de interés. Y esto, además, yo lo puedo ajustar, lo puedo optimizar y, muy importante, lo puedo evaluar. Entonces, les voy a contar cómo lo hice. Siguiente. Ok. La ruta que yo decidí tomar fue el análisis de correlación cruzada de plantillas de sonido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que dentro de estos cantos que yo identifiqué, algunos de ellos tenían o representaban la mejor variación acústica del canto. Entonces, yo tomaba un canto de interés y cada vez que lo sometía a otro espectrograma o a otro sonido, todos los sonidos que fueran similares a esta plantilla de sonido iban a generar un porcentaje de correlación y se iban a identificar ya sea como señales de interés, o sea, como detecciones o como ruido de fondo.
Entonces, el hecho de que hayan plantillas de sonidos quiere decir que voy a tener una referencia que me va a permitir identificar todo lo que se acerque o se parezca a mi canto de interés. Siguiente. ¿Ok? Aquí lo podemos ver todavía más claramente. Vemos que entonces se crean porcentajes de correlación y los piquitos, los que están más arriba o más altos, más pronunciados, son todas estas grabaciones o todos estos cantos que coinciden con la plantilla de sonido. Siguiente. ¿Ok? Acá también es importante decirles que para que esto tenga sentido, yo tengo que establecer un umbral de correlación que me va a decir a partir de qué valor yo voy a identificar una señal o se va a clasificar como ruido de fondo, o sea, no va a ser una señal de lemur. Podrán imaginarse ustedes que cuanto más nítida sea esta señal, mayor probabilidad de que se parezca a la plantilla y por ende se va a identificar. En este caso, podemos ver que con un umbral de 0.4 logré identificar todas mis señales, que son las manchitas en amarillo, pero también hay unas rayitas rojas que no corresponden a una señal de estas. Eso quiere decir que con este umbral de correlación estoy agregando un poquito de ruido de fondo. Entonces, cuando hablamos de evaluar y de optimizar, quiere decir que yo voy a buscar optimizar la rutina de forma en que solo sea capaz de identificar los cantos de interés. Siguiente. ¿Ok? Entonces aquí volvemos a la imagen del robotcito. El trabajo y la misión de él es encontrar todas estas señales, poder generar estos porcentajes de correlación y ser capaz de discriminar e identificar todas las señales de lemur en la rutina de detección. Siguiente. ¿Ok? Esto que es tan abstracto y que es un poquito difícil de explicar, ¿verdad? Se los traje gráficamente de otra forma, ¿verdad? Donde acá tenemos un histograma que muestra la proporción de sonidos que pensaría que se va a encontrar, ¿verdad? En esta rutina de detección automática. Entonces vean que el ejercicio que yo quiero hacer es que quiero aumentar la probabilidad de registrar los cantos de lemur y quiero minimizar la probabilidad de tener otros sonidos en mi base de datos. ¿Y esto cómo lo logro? Bueno, como les mencioné, se puede ajustar el umbral de correlación para identificar mi señal de interés y si yo, por ejemplo, usara un umbral muy bajito, podemos ver que igual se estarían clasificando otros sonidos que no son de interés. Y si por otro lado yo usara un umbral de correlación muy alto, yo no quiero hacer la rutina de detección de forma en la que solo lo que sea sumamente nítido y preciso se grabe, porque como les digo, el paisaje acústico es complejo y nos interesa también las señales que son difíciles de identificar. Entonces, este proceso de evaluación y optimización fue muchísimo de prueba y error y también tuve que someterme a otras estrategias que se usan en inteligencia artificial como modelos de random forest que permiten reordenar los parámetros, que permite reordenar las señales y reclasificar usando otros parámetros para poder obtener los cantos de interés. Siguiente. Ok, entonces, como paso final, yo lo que quise ver es qué tan parecido se parecía al robot, qué tan parecido, perdón, era el trabajo del robot a mi trabajo estando en la pandemia identificando cantos manualmente. Y esto lo podemos ver gráficamente por acá. Acá vemos las detecciones que realizó el reconocedor, las detecciones que yo realicé y vemos un R ajustado de 89. Eso quiere decir que en un 89% de las ocasiones el reconocedor acústico detectó la misma cantidad de sonidos que yo. Inclusive podemos ver también que el reconocedor acústico fue capaz de identificar cuando la rana cantaba mucho y cuando cantaba poquito. Entonces, esto es básicamente curarse en salud y estar segura que cuando yo fuera a replicar mi rutina de detección a las 28.046 grabaciones, el reconocedor iba a ser sensible, pero también muy preciso a la hora de identificar el canto. Siguiente.
¿Ok? Entonces aquí les hago el resumen. De 28.046 grabaciones analizadas y 554 días de muestreo, se lograron detectar 450.203 cantos. Entonces aquí es otra vez donde me parece sumamente importante recordar que sin la ayuda de un robot, sin una rutina de detección automática, no hubiera sido capaz de llegar a este nivel de detecciones, y que gracias a este proceso de optimización y evaluación podemos tener también una rutina precisa. Ya con esta cantidad de datos, muchas veces en ciencia a nosotros nos interesa tener muchísimos datos para identificar mejor las tendencias y poder responder las preguntas ecológicas que tienden a ser difíciles, abstractas y sumamente retadoras. Cuantos más datos nosotros tengamos, mejores aproximaciones podemos tener. Entonces este es el paso que sigue. Okay. Aquí nada más es un recordatorio que misión cumplida, fue trabajo en equipo con el robot, el robot y el ser humano, logramos atravesar esta misión de detectar los cantos del lemur. Siguiente. Ok, entonces hablemos de cómo evalué el efecto del clima en la actividad. Como les dije, ya todos sabemos y para nosotros es claro que las ranas responden a la lluvia de forma positiva. Eso quiere decir que posiblemente canten más cuando llueve más en la noche. Sin embargo, hay otras variables ambientales que son predictores muy importantes en la actividad. Y una de estas es la temperatura, que la temperatura tiene la capacidad de ya sea ser sumamente positiva porque las activa a nivel fisiológico y les sube el metabolismo a tal punto que puede estar un macho toda la noche cantando, y eso es gracias a que tienen una buena temperatura para operar. Sin embargo, también está el otro lado de la historia donde la temperatura puede limitar la actividad, y esto era lo que yo les contaba, que si por ejemplo una rana está adaptada a vivir en un hábitat a 24 grados Celsius y de pronto llega una época del niño y sube la temperatura en el hábitat 2 grados Celsius, esto ya puede ser amenazante para ellas. Entonces, ver cuál puede ser esta temperatura óptima, cuál puede ser esta lluvia y esta combinación inclusive de las diferentes variables ambientales es sumamente importante a la hora de distinguir cuáles son los hábitats que tienen estas mejores condiciones ambientales para que ellas puedan vivir. Y eso se los voy a explicar ahora. Siguiente. Ok, entonces, acá con mis detecciones, yo lo que hice fue calcular la tasa de canto de esta ranita por hora y traté de asociar la actividad para encontrar un efecto en las diferentes variables ambientales. Yo medí la temperatura a 2 escalas de tiempo porque también me interesaba saber cuál era el efecto de la temperatura no solo a nivel inmediato en la noche, sino también, qué sé yo, un día que fue muy caliente, el día anterior, y eso tal vez pudo haber influido en la humedad relativa o en la precipitación, porque sabemos que el clima es sumamente complejo, donde todas las variables interactúan entre sí, y es importante incluir esa variación en los modelos estadísticos que uno hace. También me interesaba muchísimo investigar el efecto de la humedad relativa, porque niveles altos de humedad relativa básicamente es la mejor condición para las ranas. ¿Por qué? Porque impiden que se desequen cuando están llevando a cabo periodos de mucha actividad acústica, inclusive actividad reproductiva, encuentros entre machos. Entonces, ambientes que tienen una alta humedad relativa tienden a ser mejores que los que tienen una baja humedad relativa. Y con la precipitación, sabemos que la precipitación puede afectar a las ranas en distintas escalas. La lluvia del día anterior sabemos que puede ser un predictor importante y bastante fuerte para la actividad de ellas. Sin embargo, también se ha visto que a una escala de tiempo más pequeñita, como por ejemplo un aguacero en ese momento o en la noche, va a limitar la actividad. ¿Por qué? Porque si yo estoy cantando y empiezo a competir con el sonido de la lluvia, tal vez para mí no es ventajoso estar en esa noche manteniendo mi actividad acústica al 100, tal vez mejor no compito con la lluvia y espero a una noche en la que está la humedad relativa alta, hay una nueva temperatura, hay una buena temperatura, pero no me limita el sonido de la lluvia y además no me va a degradar mi canto en el ambiente. Y por último,
el porcentaje de iluminación de la luna, sabemos que muchas ranas exhiben fobia lunar. Esto quiere decir que tienden a disminuir sus horas de actividad cuando son noches cercanas a la luna llena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si soy una ranita que está cantando y hay muchos depredadores que tienden a ser nocturnos y son visuales o son acústicos, puede ser que el que yo cante en noches más iluminadas voy a ser más conspicua para los depredadores. Entonces, se ha propuesto un mecanismo en ranas de disminuir sus actividades en noches cercanas a la luna llena y tienden a tener más actividad cuando son noches más oscuras. Entonces, esta variable, por supuesto, que la quise incluir en mis modelos. Mis modelos fueron modelos bayesianos, en el que toman en cuenta toda la variabilidad de las distintas de los distintos factores climáticos, y lo que andamos en busca es de un tamaño de efecto, ver qué tan importante es una variable sobre otra en identificar en este caso mi variable respuesta, que es la tasa de canto de la ranita por hora. Siguiente. Ok, entonces aquí nada más brevemente, no quiero entrar mucho en temas estadísticos, pero sí me parece sumamente interesante detenernos un minuto a ver los tamaños de efecto de las diferentes variables, y vemos que del 0 a la izquierda el efecto se considera negativo. Eso quiere decir que a mayor iluminación lunar, menor actividad de canto, y del 0 a la derecha vemos que el efecto es positivo. Eso quiere decir que cuando mi variable, por ejemplo, la lluvia o la temperatura aumenta, la actividad de canto también tiende a aumentar. Y las variables que quedaron en el 0 son variables que se les desestima el efecto. Eso quiere decir que no tienen mucha relevancia en predecir la actividad acústica. Acá entonces es importante decirles que, de acuerdo a mis hipótesis y a lo que yo esperaba encontrar, veo un gran efecto en lo que es la temperatura, la humedad relativa y la lluvia previa de la noche anterior. Y como les comentaba, efectivamente la iluminación lunar tiene un efecto negativo. Eso quiere decir que en noches cercanas a la luna llena, la ranita tendía a disminuir su actividad. ¿Okay? Entonces vean que aquí no solo logramos ver de forma muy clara el tamaño de efecto de estas variables, sino también les había comentado que para mí era muy importante ver cómo estas variables interactuaban. Y de este tema del clima, importante decirles que en los lugares donde yo tomé datos se caracterizaban no solo por tener temperaturas cálidas, ¿verdad? Estamos hablando del Caribe, que está a 400 metros sobre el nivel del mar, entonces va a exhibir esta temperatura cálida. Sin embargo, la temperatura interactuaba con la humedad relativa en el sentido de que la humedad relativa siempre se mantuvo en un 90%, o sea, humedad relativa alta. Si en algún momento la temperatura llegara a incrementar a un nivel en el que podría limitar los niveles de humedad relativa, es posible que esta montañita donde se ve el efecto positivo no siga esta misma dirección. Y esto es lo que pasa con el cambio climático, y esto es básicamente lo que necesitamos saber para que en las proyecciones de cambio climático tomemos en cuenta cuál puede ser el efecto de la temperatura, que sabemos que si bien es una variable que es sumamente importante en regular actividades, no solo en anfibios, sino en muchísimos grupos de animales, tiene la tendencia de manifestar efectos negativos que también impactan otras variables, como la precipitación y la humedad relativa. Siguiente. Ok, entonces, con esta breve reseña y recorrido que les hago de lo que fue mi investigación, es importante decirles que en el contexto actual en el que vivimos, resulta sumamente urgente ampliar nuestra caja de herramientas para monitorear a las especies que están en peligro crítico de extinción, y pensar en que estas nuevas tecnologías y el hecho de que ya nosotros, los seres humanos, usamos esta tecnología como de machine learning o inteligencia artificial para resolver problemas que son sumamente humanos, también pueden tener una aplicabilidad en conservación y sumamente importante en estas especies que se consideran en peligro crítico de extinción. Tristemente, ahorita estamos en una batalla con el tiempo. Quiere decir que
Cuantos más días pasen y pasen las horas, no sabemos qué está pasando con la temperatura, no sabemos qué está pasando con las ranas en el país y no sabemos si vamos a llegar a un punto donde vamos a tener el suficiente tiempo para investigar y estar detrás de estas relaciones tan complejas en la naturaleza. Siguiente. Entonces, quisiera decirles que amo a los robots y aunque muchas veces se nos ha planteado la idea, y a los científicos en particular, de que si vamos a llegar a la era donde los robots van a sustituir el esfuerzo humano, yo pienso que no, al menos no en estos próximos 20 años, y que básicamente los robots se vuelven nuestros amigos y nuestros aliados y que igual sé que en este círculo de charlas en el que estamos, donde se considera la biomimética desde un punto donde nos inspiramos en la naturaleza para atender necesidades humanas y resolver problemas en las sociedades, también podemos usar las herramientas humanas, inspirarnos en ellas y aplicarlas en conservación y aplicarlas en la naturaleza. ¿Para qué? Para llegar básicamente a estrategias creativas y a soluciones creativas que nos permitan tener una caja de herramientas más amplia para preservar y proteger a las especies de la extinción. ¿Y cómo? Bueno, usando robotcitos que nos permitan automatizar los procesos, ser más eficientes y así los biólogos y los científicos tienen más tiempo de hacer lo que para ellos es más apasionante y más importante, que es formular preguntas y hacer observaciones. Siguiente. Quisiera entonces dejarlos con esta imagen que para mí es sumamente inspiradora. Ojalá todos los costarricenses o personas en el extranjero, que me imagino que algunos nos están viendo por allá, pudiéramos visitar la cordillera de Talamanca. Es un lugar donde no solo tiene una riqueza de especies lindísima, sino también tiene diferentes grupos culturales, territorios indígenas, y aunque nos enfrentamos a un momento de muchísima incertidumbre, no sé si de 30 años para acá voy a poder seguir conversándoles de esta ranita, de Agalignis lemur, no sé la verdad. Algo que sí me da mucha paz y esperanza es saber que estamos también en un momento donde podemos tener más tecnología y más herramientas para documentar estos cambios, para documentar la biología de las especies y que ojalá nos podamos sentir acompañados con este gran progreso en la ciencia. Siguiente. Quisiera decirles también que este trabajo no lo hice yo sola, fue un trabajo que fue producto de la colaboración y la cooperación tanto de otros investigadores como de colaboradores en la Universidad de Costa Rica y también de indígenas de la zona que fueron capaces de llegar hasta el punto más alto del Cerro Chimú a estar pendientes de los datos y estar pendientes de las ranitas. Entonces, esto también demuestra un poco cómo trabajando en equipo las cosas se hacen más sencillas y más llevaderas. Siguiente. Ok, y algo que quisiera decirles y invitarlos, ¿verdad?, en esta charla es que ojalá puedan seguir a los esfuerzos de conservación que hace Fundación Veragua, que es el lugar donde se gestó todo este proyecto y que no trabajamos únicamente con anfibios, sino que trabajamos también con mamíferos de la zona y estamos ahora trabajando en proyectos de regeneración de hábitat con árboles nativos y que esto es sumamente importante ya que, como sabemos, la degradación del hábitat y la fragmentación es sumamente preocupante para las especies de anfibios. Entonces, pueden seguirnos en redes. Siguiente. Y ya con esto me voy. Es que un bosque habitado por ranitas significa que hay vida, significa que hay resiliencia y lo más importante, que hay esperanza. Muchas gracias. No sé si hay preguntas acá en la sala. ¿Sí? Manuel. Mira,
muy interesante, digamos, ¿verdad? Esta experiencia y ciertamente ve uno la tecnología como realmente se puede al servicio, digamos, de las personas, es importantísimo también, ¿verdad? Tengo varias inquietudes. Me imagino que en esa primera etapa de monitoreo a la que tú intentabas de alguna manera oías y asignarle un valor o asignarle un tema, me imagino que la ranita no tiene un canto como que continuo. Si fuera un mismo canto es muy fácil, ¿verdad? Pero imagino que puede haber diferentes tonalidades de una misma ranita, de alguna manera, con lo cual, digamos, se le dificulta. Luego también me imagino que cuando tú realmente lo relacionabas con factores ambientales, temperatura, precipitación, también las máquinas grabadoras van acompañadas de pluviómetros, termómetros y todo eso para realmente hacer esa relación científica con datos reales y no solamente de apreciación de decir que sí que llovió, que no sabemos en qué momento llovió y cuánto llovió, ¿verdad? Y luego también quería saber un poco estas herramientas, de qué manera pueden estar disponibles, y justamente lo mencionabas tú al puro final con el tema de agradecimientos, con un tema de investigación comunitaria, de alguna manera, porque ciertamente me imagino que el esfuerzo de la universidad es muy grande para ir a esos sitios y justamente los más interesados sobre todo es la gente del territorio por mantener, digamos, sus propios recursos, ¿no? Son ellos los que seguramente tienen que utilizar estas herramientas y realmente incursionar con estas herramientas, a lo mejor en un mundo indígena, pues también tiene un tema muy, muy interesante, ¿verdad? No sé qué tan reacios o no son tan reacios para utilizar, digamos, estas cuestiones. Muchas gracias, qué buenas preguntas. Ok, empezando con la complejidad del canto, la buena noticia es que las ranas tienden a tener señales bastante estereotipadas. Eso quiere decir que el canto va a ser muy similar, van a tener poca variación, pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de pájaros, donde los cantos son sumamente más complejos y no se ven solo como un ting, sino que se ve como una señal que sube y baja en frecuencias y luego se modula y tiene una complejidad altísima, habría que usar otra estrategia. Posiblemente la correlación basada en plantillas de sonido no sería la mejor alternativa. Esto depende del canto de interés y por eso es que es tan importante hacer esta primera evaluación del ojo humano, ¿verdad? Identificando el canto y a partir de su estructura, cuál puede ser el mejor análisis para llevar a cabo la rutina de detección automática. Voy a irme directamente a la que usted menciona sobre ciencia abierta, ¿verdad? Y es como, bueno, algo que para mí es sumamente importante decir es que tradicionalmente se ha visto que, bueno, la ciencia se da de forma aislada y se publican artículos científicos donde tienen cierto lenguaje y tal vez un gremio muy pequeño va a llegar a acceder a ellos. Y también está, por dicha, cambiando la forma en la que se hace ciencia, ¿verdad? Entonces esto quiere decir, involucramos también a las comunidades y al público general a involucrarse en la toma de datos y también en el proceso de divulgación y de esta forma tienen un rol más activo y más participativo. En el caso específico de esta rana, me pone muy contenta decirles que el año pasado se fundó un corredor biológico que se llama el Corredor Biológico de la Rana Lemur y está ubicado en Brisas de Veragua. Y con este corredor entonces es básicamente usar a esta ranita de emblema que sabemos que solo ahí existe y de esta forma les llevamos a ellos los resultados de nuestras investigaciones y también vemos cómo la comunidad puede empezar a asumir una identidad y a partir de esa identidad qué acciones toma en pro de la conservación. Entonces, ojalá todos los proyectos tomaran en cuenta, ¿verdad?, este hecho de involucrar a las personas que todos los días ven a las ranas, ¿verdad?, y no el científico que vino de Estados Unidos o que está en San José, sino que esto se pueda volver un recurso para las comunidades y también un recurso para ver conservación en el día a día y no solo cuando salen las publicaciones científicas. Entonces, si digo, involucrar a una persona del territorio indígena o de la comunidad en todo lo que es el análisis y el procesamiento, tal vez no tiene tanto impacto como sí traducir esta información en acciones y que puedan ser ejecutadas por la misma comunidad. Y no sé si me quedaba una más, creo que. Claro, sí, en el caso de las variables climáticas, Veragua tiene una estación meteorológica que entonces genera un dato por minuto de cada variable ambiental. Entonces, al final,
es sumamente sencillo y creo que eso es otra ventaja con la que contamos, porque es necesario también contar con estaciones meteorológicas que luego nos aproximen, ¿verdad?, a la realidad de este clima. Y algo muy importante que no mencioné es del microhábitat, ¿verdad? Porque tal vez los recursos que tenemos disponibles en internet nos pueden hablar del clima de Limón, pero no tanto del clima de Veragua, esta reserva que tiene cierta variación en la humedad y cierta temperatura. Entonces, el hecho de haber contado con una estación meteorológica fue bastante importante para aproximarme a las conclusiones de este proyecto. Me sale una pregunta mucho más amplia, ¿verdad? Ya no solamente de ranitas, sino el tema de la extinción de las especies. Okay. Justamente decías que lamentablemente aquella primera rana que nos enseñaste no hubo tiempo suficiente para de alguna manera saber cuáles son sus necesidades a nivel de ecosistema, ¿verdad? Sí. Ahorita, por ejemplo, ya después de tus estudios, 3 años ahí, ya más o menos estamos monitoreada, sabe dónde, se sabe cuál es el hábitat adecuado. Un biólogo con miras a un tema de extinción podría crear un medio ambiente artificial donde poder mantener estas especies para asegurarse la no extinción, ¿o no es ético tener esos sistemas? Muy buena pregunta. Y aquí definitivamente se van a ver diferentes posturas. Mi postura es que una especie que ya pasa a condiciones ex situ, eso quiere decir fuera de hábitat, va a ser sumamente difícil conservarla, ¿verdad? Porque quiere decir que su adaptación y su día a día se va a ver estimulado en un ambiente artificial. Lo que sí creo que se puede hacer es intervenir los propios hábitats y crear estas condiciones que pueden ser importantes para las especies propiamente en el hábitat. En el caso de Veragua, nosotros tenemos lagunas artificiales, entonces eso quiere decir que son charcas con una bolsa plástica y bueno, tiene ciertas condiciones, sigue siendo los parámetros, pero permiten que se acumule el agua. Entonces, en estos días que pueden ser característicos del Caribe, donde no llueve, ¿verdad?, y hay casi que una sequía, ellas tienen un recurso hídrico constante y pueden seguir llevando a cabo su actividad reproductiva. Entonces, más bien creo que la pregunta es, ¿cómo mantenemos los hábitats con las condiciones ideales para que ellas puedan permanecer y que ojalá el último recurso sea sacarlas de su hábitat y tratar de reproducirlas o tenerlas en otro lugar donde van a sufrir otros procesos y tener otras vivencias que sea como sea no va a ser en su hábitat? Gracias. Bueno, esta investigación es muy nueva, acabo de terminarla, pero definitivamente el próximo paso sería aumentar la cantidad de tiempo en la que tomamos estos datos y también tomar en cuenta otras poblaciones que hay en el país que no son naturales, sino que más bien han sido personas que han traslocado ciertos individuos y se ha visto que bueno, la especie ha logrado estar en ciertas reservas privadas y cómo podríamos replicarlo en estos otros sitios tomando en cuenta más lugares y más tiempo. Entonces eso está en etapa 2. Ajá.
Autodidacta. Qué bueno. No, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y si quisiera ser parte de la etapa 2 de esta investigación, invitada. Ay. Ay. Qué lindo. Muchas gracias por compartir. Lo que no entendí fue, ¿ya le contesté la pregunta? Sí, excelente. Uh-huh. 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 Sí, eso ya sería otra investigación porque también necesitamos tomar en cuenta el tamaño de la población, entonces sería como la cantidad de individuos, pero estas primeras preguntas dan paso como a ir viendo cuáles pueden ser estas otras variables que nos llegan a indicar la probabilidad de extinción de estas especies. Uh-huh. Nada más que si alguien de la sala interviene, voy a ver si puedo llevar este cable un poquito más lejos. Es para que se escuche en la transmisión, que va a quedar registrada y que se está. Con micrófono, ok. Estaba recordando justamente con el tema de tecnologías de innovación, bueno, la plataforma esta Naturalis es genial, ¿no? Es maravillosa. Ajá. Y también hay otra plataforma para el tema de, a partir de los cantos de las aves, poder más o menos determinar qué especie es, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ya existe en materia de ranas, por ejemplo, que es tu campo, ya están estas, digamos, incorporadas dentro de estas plataformas o todavía no, a nivel, digamos, de una app, de un teléfono? Sí, todavía no. Es una de la lista de deseos para Santa, tener. Sí. Pero en pájaros se ha hecho un trabajo súper lindo y ahí se suma de que hay mucha gente que le apasiona los pájaros, ¿verdad? Y que entonces no son biólogos, sino que son personas de diferentes campos y diferentes lugares que vienen a Costa Rica solo a ver una especie, podrán ser así de Europa. Los mueve ese movimiento. Quisiéramos que las especies que tienden a ser más crípticas o que tal vez el ser humano no ha empatizado tanto con ellas, como las ranitas o como los murciélagos, que también tienen una actividad acústica súper alta, quisiéramos entonces ver si de qué forma convertimos a estos animales en más agradables, más atractivos para las personas y que venga también siendo como una estrategia que se da a nivel de comunidad y expandir un poco el gremio científico. Entonces eso sería hermoso que pase, yo espero que sí, se necesita, pero todavía no tenemos un BirdNet ni un eBird como sí hay con pájaros. Sí, buena pregunta también. Bueno, Fabi, muchas gracias por tu charla. Quería preguntarte, considerando que la curva de aprendizaje de esta tecnología es muy alta, ¿qué tan rápido cambia esta tecnología? Como pensando en que tengas que aprender pronto otra nueva o algo así para realizar un nuevo estudio. Muy buena pregunta. Bueno, en el caso de lo que es inteligencia artificial, vamos muy rápido. Por ejemplo, yo hice mi tesis en RStudio, que es un lenguaje de programación, pero para hacer análisis más complejos, como por ejemplo identificar diferentes especies al mismo tiempo, necesitamos un lenguaje de programación más avanzada, que es Python.
Y ahí eso involucra tener que aprender nosotros, ¿verdad?, a poder familiarizarnos con estos programas. Pero algo muy positivo que se está dando es que se está democratizando la educación de estos programas, y contamos ahora con el famoso ChatGPT, que uno casi que le da copy-paste a los códigos. No quiero decir que deja de ser difícil, en realidad es difícil, toma noches y colerones y periodos de ansiedad donde uno no sabe cómo solucionar problemas, pero por dicha ya cada vez se habilitan más plataformas que acompañen la educación de uno, y que tratar de que esa curva de aprendizaje no dure tantísimo y que podamos acercarnos a las diferentes herramientas de programación para también irle añadiendo más complejidad a los análisis. Vamos a ver porque tenía acá información importante. Bueno, creo que estamos entonces por hoy. Muchas gracias, Fabiola, de verdad. Vamos a tener de hoy en 8 otra actividad. No, hoy es martes, sí, martes 14, correcto. A las 6 igual, en el marco de este ciclo de conversatorios, con Jonathan Torres Rodríguez, quien nos va a hacer la presentación Proyecto Máquinas Salvajes, la muerte como principio para emular la vida. Entonces están cordialmente invitadas, invitados. Después vamos a tener otros 2 conversatorios virtuales que son a mediodía acá en Costa Rica. El deseo del golem, diálogos entre robótica y arte. Esto está a cargo de Joaquín Díaz, que es de mexicano-español. Y cerraríamos el ciclo con el conversatorio de naturaleza, experimentación y creación, explorando la creación artística en la intersección entre naturaleza y tecnología, a cargo de Fernando Fernández de España. Eso va a ser el 28 al mediodía. Entonces, nada, les invitamos a seguir las actividades del Centro Cultural y cerramos la actividad de esta noche.